Sí, porque no, o sea, sé que la comedia se originó en los bares, sé que hay lugares específicos para comedia, pero queremos presentar una propuesta diferente y por eso... Yo quiero bromear, yo quiero mamar gallo con alguien. Hay que le preguntamos al Tombo que cómo se entra la policía. Está bien. Firme. Magia. En ese orden de ideas, hay que preguntar a la voz, ¿sí? ¡Oh! Bienvenidos a Comedia. Bienvenidos todo el mundo a Comedia a la Calle. Sí, señor, papi, capítulo número 1. Ey, pero la gente se preguntará qué mundo es esto. Ey, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es Comedia a la Calle? ¿Qué significa esto, bro? Como su nombre le dice, Comedia a la Calle. Estamos en la hijueputa calle. Nos pilló el aguacero aquí, pero vamos para adelante. Ey, gente, nosotros traemos la comedia de los lugares, de los bares, lo traemos aquí a la calle, hermano, aquí a la calle, hermano. Ey, nosotros tenemos que salir al mundo. Ey, eso ya está en la casa, en la sala, hablando. Eso ya mucha gente lo está haciendo. Ey, hay que vivir las experiencias, pero saliendo a la calle, papi, el mundo real, con gente real, gente que existe ya. Sin gente de anime, papi, aquí no andamos es de Cartoon Network, aquí andamos es GTA, Barranquilla GTA. Sí, porque no, o sea, sé que la comedia se originó en los bares, sé que hay lugares específicos para comedia, pero queremos presentar una propuesta diferente y por eso estamos aquí, mamando lluvia, primer comedia de la calle. ¿Qué significa eso que llueve el primer día de comedia de la calle? No, eso significan lluvias de bendiciones, dije yo, pero cuando cayó el rayo yo me azaré. ¿Tú qué opinas de eso? Cuando cae el rayo a veces significa de que no, mano, vamos a romper. Alguien de la Olímpica robando. Va a venir alguien de la Olímpica. Va a venir alguien de la Olímpica y te va a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Dejan de grabar. Yo no entiendo por qué la gente pone peros, porque si uno está grabando, ¿por qué ponen peros ya? Se supone que estamos contribuyendo a la sociedad, porque somos unos artistas que estamos creando algo. No, pero... Estamos aquí metiéndome que... Bueno, también me viene la policía, pero es diferente. Estamos grabando, haciendo algo maquia ya. No, pero si estuviéramos con eso, la policía vendría a pedir un toque. Sí, claro. ¿Lo tienes ahí? No, mira, aquí tengo mi cédula. ¿Tú tienes tu cédula? No la tengo. ¿No tienes la cédula? Oye, ¿no tienes cédula? No tienes cédula. No tienes cédula. Ey, te van a llevar. ¿Por qué? Ey, ya llamaron. Ey, ¿cuál es el delito más inocente que tú has cometido que te ha llevado a problemas grandes? O echarme un peo en un bus. ¿Qué te pasó? No, sino que tú sabes que una vez, desayuna frijoles con empanada, arepa, chorizo, todo eso. Típico desayuno. Desayuno cargado, un desayuno. O sea, pero bastante arroz, los frijoles y la presa. Arroz calentado, pero o sea, la presa es los frijoles, lo hacen en versión de fresa, de frijoles. Sí, así todo revuelto. ¿Verdad? Y dice, pero tienes que combinarlo todo para sentirla y no te dé tanta hambre. O sea, tienes que revolver el arroz con los frijoles, así todo combinado. Ey, pues para que llene más, para que eso te saca más el buche. Ey, pero saca más el buche. Y dicen que mi hijo está alimentado y el hijo lo ve flaquito y lo ve cule pipa de parásito. Ey, pero párale bola. No, eso así no vale. Hay que tener la presa. Si no hay presa, no quiero nada. Pero la presa adentro o afuera. Ey, ¿cómo te gusta la presa? ¿Grande, gorda, larga? ¿Cómo te gusta? Que no tenga pelito. Porque hay veces que... No, a ti no te ha pasado pero yo estoy hablando de la presa, no de tus novias. ¿A ti no te ha pasado eso de que tú te sirven un cerdo y el cerdito se le ven como las pollitas de los pelos? ¿Nunca te has comido un cerdo así? No, marica. Es repugnante, la verdad. Pero párale bola, mira, ve, hablando de los frijoles, esa combinación que mencionamos, esa combinación hace que tú sueltes esos peos, marica, que te queman el culo así, te echas el peo así, es silencioso, pero mortal. Ese le llaman el peo ninja. Hecho por el peo ninja. Silencioso, pero mortal. O sea, yo no entiendo la verdad. Pero, yo siempre he dicho que no se puede combinar nunca frijoles en el desayuno. Es una falta de respeto grande. O sea, tú te levantas con el estómago vacío y si hay nada de frijoles. O sea, tú te echas un peso y te baja la presión. Hermano, dime cuál es tu top 3 de las mejores rutinas que tú has soltado en el escenario y la gente se ha reído. Dime una que tú vas a soltar mucha risa. Hablando de eso, cuando uno tira los chistes como los suavecitos, pasen a los suavecitos primero. Los suavecitos primero. Cuando uno tira eso, es cuando más la gente se ríe. Yo tengo
o bueno, no tengo, estoy desarrollando una teoría que llamo la teoría de los chistes PTC, Ajá. que son picha, teta y culo. Bueno, me imagino que vas a censurar esas palabras. Bueno. No lo voy a censurar. Ok. ¿Qué pasó con eso? Bueno, la gente por lo general, cuando tú en un chiste mencionas picha, teta o culo, la gente se ríe, así sea el chiste malo. Entonces, lo que me ha funcionado es hacer los PTC. Pero a veces me pongo el reto de no voy a hacer chistes PTC, sino CPT. O sea, culo, teta y picha, al revés. O sea, la misma mondad, pero al revés. Al revés, al revés. ¿Y qué tal te van con esos chistes de PTC? No, me va bien, me va bien. La verdad me va bien porque es que es algo muy sencillo de entender. Imagínate, una persona que llega a su casa, se gana el mínimo, la mujer le está pegando cacho, se va a un bar a escuchar comedia, mamá se la fría, no quiere pensar, quiere apagar el cerebro. Entonces tú le dices, hey, la cogí y le metí la mondada. Es verdad, ajá, y eso es risa. Pero yo quiero bromear, yo quiero mamar yo con algo. Hay que le preguntamos al Tombo que cómo se entra la policía. Claro, llámalo ahí. Primero te tienes que mochar ese pelo, No, pero, te tienes que quitar esa camisita una rosada. entrevista. ¿Cómo uno le dice para que llegue? Tombo llega. Señora gente. Señora gente. Sí. Hey, vea, oye, yo quiero saber cómo es ese proceso para yo poder entrar a la policía, cómo se hace. Ahí uno le pregunta cómo es ese proceso. Pero párale bola, mira, hablando de eso, antes de que hagamos eso, te voy a contar mi experiencia Ok. como comediante. Mira, a ver. Yo vivo muy al sur, no voy a decir dónde porque después me doxean. Ok. El punto es que el barrio es muy peligroso. Cierto día yo salí a barrer la terraza de la casa. Ya. Ey, los tombos enseguida, ahí pila los papeles. Y yo, pero ¿quién sale a barrer la terraza con los papeles? Ya. Yo, Pero que el lugar donde tú vives es normal que siempre pidan papeles. Es normal que te pidan los papeles, hasta para cruzar la carretera. El tombo me dice, ahí los papeles. Y yo digo, no, están aquí adentro. No. ¿Quién eres tú? Yo, no, yo soy Blaze. ¿Qué Blaze? Esa monda que es. Yo, no, lo que pasa es que ese es mi nombre artístico, yo soy comediante. Entonces me dice, chistosito el civil. Y yo, el tombo dice, hey, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Cuéntame un chiste. Si me hace reír, te dejo sano. Y si no, para la UPJ. Verdad. ¿Qué chiste me contaste tú? Y yo, bueno, el que no salte es tombo. Y no paga llevar. No es eso. Esa es mi experiencia. Fue la primera vez que caí en la UPJ. Entonces no sé si quieres hacer chistecito. Pero si uno va y le pregunta a un bolillito, no se puede decir eso. Mira que viene con un bolito, con bastón. Jálaselo para que te hace. Ella no. UPJ y te mamas tu palazo. Y te mamas un bolillo. Un bolillazo. Llega. Pero mira, aquí estamos aquí. Ya llegaron las rubias. Hola. Hola. La gente nos ignoraron, ¿vale? No, son de primer mundo. Sí, que como que es primer mundo. Porque son rubias. Sí, yo que. Pero, hermano, aquí no puede existir una mujer rubia de naturaleza en Colombia. Así que no sea pelo pintado, sino que realmente sea rubia. Uy, difiero de eso. Yo creo que por el sur se encuentran varias rubias o azules. No, pero una de cada 20,000. No, sí, es que eso no es normal en el sur, no es normal. Pero hermano, tú mira, porque saca la hipótesis de que una rubia o azules tiene que tener plata. Yo nunca conocí una rubia o azules sin plata, hermano. ¿Por qué, col? Eche porque enganchan al primer marrano, son las más bonitas. O sea, que una mujer bonita tiene más posibilidades de salir adelante y hacer más plata. Sí, de hecho, mira, pasa algo. ¿Tú te has dado cuenta que en los barrios del sur la mayoría de viejas son feas? ¿Sabes por qué? Porque las bonitas se enganchan con un man de plata y se van para el norte y se reproducen. Como Britney Spears. Más o menos. Va, compadre, sin palabras. O sea que de todas las mujeres que están en el sur, los grandes magnates, la gente que tiene plata se las lleva. Tú. Así. Claro. Eso es como cuando llegan donde Madame. Tú. Y dejan, la más maluca, por eso la más maluca se queda en el barrio. Exactamente. Con razón, ahora todo tiene sentido. Pero uno como hombre, si uno es bonito, no cuenta eso. No, pero tú te consideras bonito. Decisión popular que dice la gente en el chat. ¿Qué dice la gente? El Dylan es bonito. Vaya por ahí dicen Pero que... un hombre bonito, papi, no tiene nada asegurado. Porque mira, yo soy bonito y chistoso. Bueno, no soy chistoso, pero al menos que no sea bonito ni chistoso. Casi se cae, hermano.
Lo peor es que uno sabe que pueden pasar tantas charadas detrás de nosotros. Cosas que no hemos visto. De pronto un van esté pasando ya. Y nosotros no hemos visto, pero en la de vamos el video. Ahí te das cuenta. Ah, papi. Y el man se vuela la mano. Uy, frijoles. No, pero para bolas, dicen, hey, que los manes que se creen bonitos, se les moja la canoa, están bajitos en sal. No, yo no me creo bonito. A mí me han hecho creer que yo soy atractivo. Ah, te han hecho creer, tu mamá. Mi tía. Tu tía. Mi tía. Hermano, hablando de tías, yo te voy a contar la primera vez que yo me enamoré. Hablando de tías, te contaré la primera vez que me comí una española. No. Hermano, pero la primera vez que yo me enamoré fue en una reunión familiar. Hermano, chicas hermosas. Habían como 15 invitadas. Hermano, O sea, 15 invitadas y apenas 4 bonitas. Viste, vivías en el sur porque el resto eran puras feas. hermano, y yo las vi lindas. Y yo dije, esa es la que me gustó, hermano. Llevaba 14 años conociéndola. Bueno, esa era la edad que tenía ella. Y hermano, linda, hermano, pelinegra como me gusta, hermosa, centurita, linda. Yo le llegué y le dije, ¿sabes qué? Tú me gustas, estoy enamorado de ti, me encanta, desde que te conocí, desde que te cargué me gustas, me encantas. Y ella me dice, pero si soy tu prima. Y yo, hermano, pero no. A veces el primer amor de uno es la prima. ¿Cuál fue tu primer amor? Después de mi prima, la derecha. ¿Primero es la mano o la prima? ¿Cuál de las dos es primero? No, pero es que escúchame. Eso es un debate. Escúchame. ¿Cómo se llama prima? ¿Por qué? Porque es primero, prima, que es primero. El primero. De primero. De prisma. La materia prima. Ajá. O sea, lo primordial. Es lo primordial, claro. Es que por eso es que por eso es que dicen por ahí, entre primo y primo más me arrimo. Ah, ok. Eso, y rimo. Eso no es porque rima, eso es porque te arrimas de verdad. Tuvimos que cambiarnos de lugar, ahora sí estamos en otro lugar diferente. O sea, tú eres el dueño de esta mudanza que tienes que tener el micrófono y tú andas preguntándome. O sea, serio. Ey, no, lo que pasa es que los tombos se pusieron pesados, nos querían llevar para la UPJ. ¿Qué le dijiste tú? ¿Qué le dijiste? Yo le dije, ya yo estuve en la UPJ porque me robé un chicle, así que ya yo sé cómo se mueve todo eso. Pero tú eres reincidente. Yo soy residente y allá está mi papá y no quiero encontrarme a mi papá porque después me da golpe. Pero no es el sueño de todo hijo abandonado encontrar a su papá. No, porque... Ay, pobrecito. Le pegamos. No. Es algo feo, la verdad. ¿Todo bien? Firme. Aquí. ¿Todo bien? Excelente, estamos aquí haciendo un reportaje. Déjame, tío. Ah, firme. ¿Sobre qué? Somos comediantes, estamos haciendo comedia aquí. Comedia a la calle. Depende de qué comedia. ¿Comes media o comes...? Come media. Mira, ve. Alba, Leo. También es comediante, tiene el don de comediante. Tiene el don de comediante. ¿Comes media? Yo soy comediante. No, comes media. Soy comediante. A veces, ¿De qué clase media comes? a veces comemos mierda, a veces. Pero el media y usted entera. No, ni media ni entera. Yo la pongo para que la coman media. Ah, verdad. Vale, está activo. Está activo. Firme. Así le vas a preguntar a Bocio. Bocio. Uy. ¿Quién es Bocio? ¿Quién es Bocio? Averigualo, Bocio. Bocio. ¿Qué es Bocio? Tarea para la casa. Averigua quién es ¿Quién Bocio. es Bocio? Vamos a preguntar. Podemos preguntar por toda esta mundo. ¿Quién es Bocio? Preguntamos por todo esto. ¿Quién es Vamos Bocio? a preguntar. O el propio Tico. Tico. ¿Cuál es su comediante favorito en Colombia? Bocio. Bocio es su comediante favorito, él, ¿vale? Sabe de cultura. Sí. ¿Tú has escuchado chistes de Bocio? Oh, no, nada, pero digamos que Ese es el que canta y que gozo yo quería, Sí, pero lo encontraba donde no lo había. en el meque. Y el meque, activo. y que él se comió a Bocio. Le comió la media Bocio. Pero No, le hijo de puta. Le busca de verga, ¿vale? no, normal. Oye, será Bocio la que llegó ahí. Bocio, ¿quién es Bocio? Ey, Bocio, ¿dónde está Bocio? Bueno, Ahora que Bocio es ella. no, ella. Ey, ojo. Él es Bocio. No, hombre. Vamos a preguntarle a la gente. Pero tiene pinta como de McFly.
Yo, por lo menos, yo fui a un billar de putas. Porque por lo Pero menos si ven yo acá, pido, pero por lo espérate, menos, espérate. vea, yo fui a un billar de putas, pero un billar con putas. Por lo menos si yo pido 1 hora, me quedan 50 minutos para jugar. O sea, por lo menos ya. Creo que las putas juegan billar. No, o sea, yo, Con el palo le meten las bolas. ¿qué? que la hora que pida por lo menos sirve también para jugar billar y culiar. No, con esa hora también puedo hacer más cosas ya, pero, o sea, en ese mod, en ese orden de ideas, hay que preguntar a vos, ¿sí? ¡Ey, Bocio! Ahí está Bocio. Ahí está Bocio. No, te lo puedo creer. Comedia La Calle la está rompiendo desde el primer capítulo. Papi, el primer capítulo son así, ¿ves? ¡Puh! Papi, mira. Ey, pero ven acá. Conéctate, cara. Pero ven acá. Hazlo por Pero Bocio. ven acá, pero ven acá, Vale, pero ven acá, verga. pero ven acá, ya. Ey, ya estás haciendo mucha mueca, ya se nota. Mano, no me puedo controlar. Ey, pero párale Bocio. bola. Ey, ya tienes el labio por la ceja. No. Estás cara de perro. Y con la quija, y la quija la tiene para acá. La quijadil loca. Ey. Ey, el día es maravilloso, hay que agradecerle a Dios cada día porque nos presenta. Ey, las que compran huevos así tienen mucho dinero. Mira ese tipo de huevos. Te fascinan esos No, huevos. hermano, es que tú compras los huevos de la Olímpica que valen 12 lucas, pero esos huevos cuestan como la canasta 30 lucas. Esos huevos de Kinder, que parecen los huevos de Kinder Sorpresa. Pero a ti te gustan los huevos de gallina o de avestruz. Pero las mujeres lo mismo porque las mujeres cuando están conociendo a un hombre van a tener la intimidad como un huevo sorpresa, si le sale grande o pequeño. Facto. Son factos que a veces son realidades. Ese cole es un personaje. Ey, pero Bocio está en todos lados. Ey, Bocio es el universo. Bocio está en el universo de él. Ey, Bocio creó todo. Cuando tú te preguntes, ey, ¿quién creó a Dios? Bocio creó a Dios. No, Bocio es todo. Eso sí no. Porque Bocio se lo comieron. Ey, Bocio. no era Bocio. No era Bocio. Bocio cambió de cuerpo. Ahora Bocio es. Negro. Ey, Bueno, hermano, pero ven acá, ¿no te has pillado que todos los paraguas que abren aquí se dañan? Tienen que arreglarlo. Ya van como 3 que se han dañado. Ey, aquí dice que hay una maldición de paraguas, señora. Supuestamente todo paraguas que venga aquí se daña. Hemos estado aquí 1 hora y todas las personas dañan el paraguas aquí. Sí. Tiene que abrirlo allá adentro. Ciérrelo aquí y ábralo allá. Úselo mejor allá adentro y cuando venga aquí lo cierra. Pero es real, marica. Es real. No, pero es que, ¿sabes quién me enseñó eso? Bocio. Bocio es todo. Bocio es- Ey, el título del capítulo, ya tenemos título, Bocio. Ey, ahora cuidado, lo vas a poner con sec. Todo bien. Ese será Bocio. No. Es Johnny Sins. Ustedes venden los paraguas. Excelente. Hay una publicidad, un paraguas. Ya. Ey, el mancito de los paraguas, pero te vas a tapar la cara. Ah, Habla, pasa la promocionate, publicidad ahí. promocionate. ¿Dónde estás? Papi, nos encontramos en todo el norte, centros comerciales, clínicas, hospitales. Todo precio, desde 15 hasta 50 barras. Ya Son los saben. mejores para cubrirse del agua Los lluvia. mejores. Ey, libres de la maldición del paraguas. Claro, aquí no Que- funciona. No, aquí no funciona, con eso no Con funciona. los paraguas de él no funciona. Bueno, si Pero la- cuando mira a esa señora ahí ve. ¡Mierda! Se dañó el paraguas. El paraguas. Ey, Ey, joda, mira. gente. Oh, wow. ¿Qué dañó? Ah, pero culé paraguón. Ey, ábrete como el paraguas. ¿Quién te dijo que te abriera? El vigilante. Hecho, pero él se la está rebuscando, todo el mundo se la está rebuscando aquí. ¿Cómo así? Paraguas. Compren paraguas. Porque si yo tuviera la vaina ahí tirada, pero es que yo la tengo encima, compadre. No. Estoy como tú. No tengo, o sea, Trabajando. Es espacio público. sí, pero es que yo estoy normal, no tengo ahí tirado nada, o sea, no tiene lógica. No, nada, es nada. pura maldad, puro viaje. Está transitando. Que siga vendiendo. No le pare bola. Estamos aquí. Estamos aquí. Lo respaldamos ya. Respaldamos al del paraguas. Respaldamos. Él y Bocio. Lo respaldan. Ya. Estamos activos. Y Bocio también. Pero le dijeron y que ábrete como el paraguas.
Así te dijeron, y que ábrete como el paraguas. Yo le dije a él que se Porque tú eres el del paraguas, tú eres el que tiene que tirar el chiste. Claro que se abre como un paraguas. Mira, ya la compa aquí ya con una señora. Firme. Bravo la señora. Uy, Bocio. Papi, tú sabes que es una bendición que tú salgas de un centro comercial y aquí en la salida encuentres un grandioso hombre como nosotros haciendo chistes. Eso sí es la mejor. No, pero yo pensé que Mentira. yo pensé que ibas a decir grandioso encontró un paraguas en esta lluvia. No, tú sabes que salí aquí. iba a decir eso. Culé faltón. Tú sabes que salí ahí. Me voy a mojar y encuentro un señor vendiendo paraguas, el mínimo a 15 lucas. 15 lucas. 15 lucas, ni tu mamá cuesta 15 lucas. Man, ¿y tú crees que los paraguas deben estar distribuidos en tallas S, M, N y XL? Porque, un ejemplo, una persona de... ¿Cuál le toca a la gorda de ahí? Un ejemplo, Triple XL. los paraguas deben venir con papi, porque yo compro un paraguas y no quepo. Papi, yo creo que los paraguas deben ir... No, pero Usted vende los paraguas talla S, talla M. como los condones. Porque si viene una persona obesa y no cabe en el paraguas, ¿cómo va ahora? Que es una carpa de circo. De hecho, yo digo una vaina, yo como vigilante, vale, hola, yo de pronto yo sigo la vaina y dirá que el pelado tiene la recocha, pero si yo tengo con tu bolso encima y vaina encima, no tiene lógica. No, nada. Yo me pongo de ganas de... No hay cultura. Ganas de... Está jodiendo, por decirlo. Ey, que como está lloviendo no tiene nada que hacer. No tiene nada. Uy, adelante. Adelante, aquí. No, es bueno por ahí entonces. Aquí. Aquí. Camina y desaparece. ¿Te imaginas que vimos un hueputa? Venga y desaparezca. ¿Qué? Ni los NPC de allá de la 74. Los NPC esos que caminan. Ay, pero nosotros vimos una simulación. Pausa. Ya para acá, despacio. Esto es una simulación. Despacio. Esto vivimos una simulación, esto debería pasar. Claro. Ellos lo encargaron la simulación para venir. Yo siento que eso es real lo de las tallas en los paraguas, bro. En los paraguas. Sí, hermano. No sé si va a coger, siento que ahora me vamos a hacer. Pero ese paraguas, ¿qué? Ese paraguas está ácido. Con crédito, un paraguas que dice crédito. Paraguas pobre. Eso como las camisas de política que se pone la gente. O no, las camisas esas de uniforme que dice que Alcaldía de Soledad. Peor. Mi camisa original es del Real Madrid, papi. Mira, a ver, 9 Mbappé, Alcaldía de Soledad. Ey, Alcaldía de Malambo. Eso existe. Galapa. Ellos siento que hay NPC que pasan por aquí así, ¿ve? Ellos desaparecen, te lo juro que ahí en los NPC. No entiendes. A ustedes sí lo pueden quitar porque tienen esa bondad, yo que no tengo nada de impuesto, me da toda la camioneta, Ey, para que veas tú cómo es la discriminación. Que sí, ellos antes de tomar y tienen esa bondad y cuenta que te encienden a tu mes. Y eso que nosotros somos venezolanos. Ajá. Sí, una marica, mira que me dio el otro día, si solo vale bondad, los del espacio público, es para bola se le venga. No, le pare bola. Pare bola. No pare bola. Nosotros de poco le paremos bola a este carajo. Ahorita sale por el vidrio. Yo siento que la gente está programada para pasear. Para entrar y salir. Para entrar y salir. Y a cada ratico, los mismos, Y el veo los pone mismos. que venga ahora a venir, sí. Hola muchachos, ¿cómo están? Papi se buea a la madre enseguida. El que venga y nos diga, hey muchachos, ¿cómo están? El vale siento que la NPC. No es NPC. Todo bien. Bocio. Todo bien. En los NPC no nos escuchan, siempre te van y se ríen. Sí. Hey, todo bien. O sea, Mari, los NPC sí existen, Mari. Vivimos en la Matrix. Hubo una simulación carnal entre Una simulación carnal violenta. violencia entre un señor que tiene una pipa como más que llena de pelados, Bocio y alguien metiendo paraguas. O sea, es una combinación. El man del paraguas es uno de los personajes secundarios. Porque tiene varios diálogos. Y el Mr. Bocio que cumple. No el Mr. Bocio, era una Él es el boss. No. Él es el boss que nada más llega una sola vez, es la indicación y se va. era una misión. La estamos superando. Si pasamos el relámpago ese ahorita. Esa es la segunda misión, que si hay alguien que nos cuente su anecdotario de vida. Ey, Yo siento que los niños no son NPC. no. Los niños son son berracos. O sea, todos los adultos son unas guías que cuidan a los niños que son los verdaderos humanos. Ey.
Ey, deja de consumir ese vicio que te tiene mal. Hola, amigo. Hola. Quisiera para hacer un video. No, amigo, no hay Ah, bueno, compré un paraguas más grande. Ey, gracias, pero aguanta como chiquito. No, pero esta se pasó de paraguas. Oiga, son muchos paraguas, no puede entrar. No, mentira. Hay que poner un cartel que diga, si viene aquí le hacemos comedia. Él cuente sus vainas y le hacemos reír. Que, ey, es que la comedia nos puede servir para los traumas ya. Para traumatizarse. Tú no dices nuestros traumas y nosotros te sacamos los chistosos de ese trauma. Eres marica. Que me da puya. Imagínate se le hacía el membocio, se le hacía. Cálmate que me Que te amo normal. Cogemos una puya. ¡Bum! Y se explota ese mundo. Y empieza a desaparecer todos los edificios. Ey, Nunca te ey, metas con no, voces. pero párale, bola. Toda la gente se paraliza y nos voltea a mirar todos al mismo tiempo. Corre, hijo de puta. Ay, güey, puta, Corre. miserable soy. Gozo yo No es quería, bocio yo que. pero lo buscaba en culé barriga. Ey, pero párale bola. Oh, mira quién habla. Oh, ah. Estás apretando ahí. Estamos apretando, papi, hay que apretar y ahorita más tarde aprieta. No trabajes para que veas, papi, porque tú eres mi pupilo. ¿Ustedes dónde habían visto a Blade en las redes sociales, papi? Yo lo volví viral. Yo te volví viral a ti. Pegaste el VIH. Tú das cringe. Ey, tú das Tú que. no puedes hacer comedia y esto al mismo tiempo. Eso no funciona. Si te vas a dedicar a una cosa, dedícate a una cosa. ¿Bocio qué? Todo bien, hermano. Bocio. ¿Y qué tal que sea de verdad bocio? Bueno, gente, esto ha sido todo el día de hoy. Primer capítulo de Comedia a la Calle. Ya finalizamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? El primer capítulo de Comedia a la Calle. Ey, conocimos a Bocio, bueno, no lo conocimos, cayeron rayos, cayó de todo, pasó de Eso fue todo. una especie entre bocio, paraguas, NPCs. Esa fue una locura realmente, bro. Así que yo, la verdad, muchas gracias a los que permanecieron. Suscríbanse al canal de YouTube, que es totalmente gratis. Aquí, pi. Sigan en todas las redes sociales como TikTok, Instagram, como Comedia. La calle. Comedia a la calle. Comedia a la calle. Así que, Nos vemos. chao. Chao.